¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede al corazón de una madre cuando le arrebatan la razón de su existir, pero la obligan a seguir viviendo? Para Elena Morales, la respuesta estaba en la rutina fría y metódica que se impuso durante 7 largos y tortuosos años. En Tijuana el sol salía cada día, pero en el mundo de Elena una oscuridad permanente se había instalado desde aquella mañana en que su hija recién nacida, Sofía, desapareció de la maternidad. A sus 45 años era dueña de la pastelería Dulce Recuerdo, un lugar donde el aroma a vainilla y azúcar creaba una ilusión de felicidad que vendía a otros, pero que ella jamás podía sentir. Cada pastel de cumpleaños que sus manos expertas decoraban era como una puñalada silenciosa en su alma, un recordatorio cruel de la celebración que nunca tendría. El dolor era una herida que no cerraba, un cuarto de niña perfectamente arreglado en su departamento, intacto, esperando a un fantasma que solo existía en sus sueños. Historias como la de Elena nos recuerdan la increíble fuerza del corazón de una madre. Y si tú también crees en el poder de estos relatos que nos tocan el alma, te invitamos a que te suscribas al canal y nos regales un me gusta para que nuestra comunidad siga creciendo. Aquel día, el 7º aniversario de la desaparición, el dolor se volvió casi insoportable. Era el día de su ritual de tortura autoimpuesta, una visita silenciosa a las puertas del hospital, el lugar donde su vida se partió en dos. Al volver a casa, el silencio del departamento le gritaba más fuerte que cualquier multitud. Se sentó en el suelo del cuarto de Sofía, abrazando un pequeño vestido que jamás fue estrenado, cuando la luz del televisor captó su atención. Un anuncio sobre el orfanato La Esperanza pedía voluntarios. En ese instante, algo dentro de Elena, una fuerza que creía muerta hace mucho tiempo, se removió. No fue una decisión racional, sino un impulso visceral, un grito de supervivencia. Necesitaba encontrar un lugar donde depositar todo ese amor de madre que la estaba ahogando por dentro. Apenas imaginaba que, al buscar una forma de sanar su corazón, estaba en realidad caminando hacia el mismo destino que le habían arrebatado, dando el primer paso en un viaje que le revelaría que hay lazos que ni la más cruel de las acciones puede romper. A la mañana siguiente, con el corazón encogido en un puño de miedo y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera con solo respirar, Elena condujo hacia el orfanato La Esperanza. Cada calle de Tijuana que cruzaba se sentía como un paso hacia un territorio desconocido, un mundo que había evitado por 7 años. En su mente, una batalla se libraba sin piedad. Una voz le susurraba que estaba traicionando la memoria de Sofía, que intentaba reemplazar lo irreemplazable, mientras otra, más débil pero insistente, le rogaba que se diera una oportunidad de sentir algo más que un vacío helado. Al llegar, se encontró frente a un edificio antiguo de paredes, coloridas, pero desgastadas por el sol, un lugar del que emanaba una energía caótica y vibrante. Apenas cruzó el portón de hierro, el estruendo de risas, gritos y juegos la golpeó como una ola. Para una mujer acostumbrada al silencio sepulcral de su hogar, fue abrumador. Decenas de niños corrían por un patio de cemento, cada rostro un pequeño universo de anhelos y heridas. Elena se sintió una extraña, una intrusa en un reino de infancias rotas. Era una madre sin hija, rodeada de hijos sin madre, y la brutal ironía de la situación amenazaba con hacerla huir de regreso a la seguridad de su dolor conocido. Fue entonces, en medio de ese torbellino de vida, que sus ojos se fijaron en un punto de calma. Apartada del resto, sentada en los escalones de la entrada, había una pequeña niña. No jugaba, no corría, estaba completamente absorta en un cuaderno que sostenía sobre sus rodillas,
dibujando con una concentración que parecía aislarla de todo el ruido. Tenía el cabello oscuro y alborotado, adornado con una simple cinta amarilla, y su pequeño cuerpo irradiaba una autosuficiencia que conmovió a Elena de una forma inexplicable. Sintió un impulso magnético, una necesidad de acercarse. Caminó lentamente, como si no quisiera romper el hechizo que rodeaba a la niña. Al llegar a su lado, la pequeña levantó la vista. Sus grandes ojos castaños, curiosos y sin miedo, se encontraron con los de Elena. Y en ese instante, la niña movió su brazo para señalar algo en su dibujo. La manga de su suéter se deslizó, revelando en su muñeca una pequeña y perfecta marca de nacimiento, una delicada silueta en forma de luna creciente. El aire abandonó los pulmones de Elena. El mundo se detuvo. Los gritos de los niños se desvanecieron en un murmullo lejano, y todo su universo se redujo a esa pequeña marca, idéntica a la que había besado en la muñeca de su Sofía apenas unas horas antes de que se la arrebataran. Un imposible rayo de esperanza atravesó 7 años de oscuridad, tan doloroso y cegador como la propia verdad. Elena permaneció inmóvil, anclada a ese patio de cemento mientras su corazón libraba una guerra. 7 años de duelo le gritaban que era imposible, que su mente, torturada por el anhelo, le estaba jugando una trampa cruel. Pero sus ojos de madre, le aseguraban que no había error. Era la misma luna creciente, la misma pequeña imperfección que había memorizado como una constelación sagrada en la piel de su bebé. Valentina, sintiendo el peso de la intensa mirada de Elena, dejó su lápiz y la observó con una timidez curiosa, inclinando la cabeza. Fue ese gesto infantil y puro lo que sacó a Elena de su trance. Un instinto feroz, un amor que había estado sepultado bajo capas de dolor, resurgió con la fuerza de un volcán. Ya no era una mujer buscando consuelo, era una madre que acababa de encontrar una pista del tesoro más grande de su vida. Con una resolución que no había sentido en años, se levantó y caminó con paso firme hacia la oficina principal, dejando atrás a la pequeña artista que sin saberlo acababa de redibujar el mapa de su destino. Cada pasillo del orfanato parecía un laberinto, y en su mente las preguntas chocaban unas con otras. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Y cómo era posible que llevara en su piel el secreto que Elena había guardado en su alma durante 2555 días de agonía? La directora del orfanato, la señora Álvarez, era una mujer de unos 60 años, con una mirada cansada pero amable, que reflejaba décadas de dedicación. Recibió a Elena con una sonrisa cortés, pero notó de inmediato la agitación en sus ojos. Elena intentó disimular el temblor en su voz, presentándose como una posible voluntaria, inmediatamente preguntó por la niña que dibujaba en los escalones. «Ah, te refieres a Valentina», dijo la directora, su sonrisa tiñéndose de una suave melancolía. «Es un alma especial. Llegó aquí hace casi 4 años. La encontraron después de un terrible accidente donde sus padres... donde fallecieron. No tenía más familia. Es una niña muy callada, vive en su propio mundo de fantasía». Elena escuchaba cada palabra como si fuera una pieza de un rompecabezas imposible. Con el corazón latiéndole en la garganta, se atrevió a preguntar sobre el proceso de adopción. La amabilidad en el rostro de la señora Álvarez no desapareció, pero se cubrió de una capa de cautela profesional. «Elena», dijo con voz suave pero firme, «me alegra que considere abrir su corazón, pero debo ser honesta. El sistema es lento, es un camino lleno de papeleo, entrevistas y evaluaciones. Es un proceso que puede romper el espíritu más fuerte. Le aconsejo que no fije sus esperanzas en una niña en particular tan pronto. A veces, las cosas simplemente no resultan como queremos.
Las palabras eran una advertencia, un muro burocrático que se alzaba frente a ella. Pero para Elena ya era demasiado tarde. No era una elección, era un llamado. Salió de esa oficina no con el corazón roto, sino con el alma en llamas, lista para luchar contra cualquier sistema y cualquier obstáculo que se interpusiera entre ella y la verdad. Elena fue más astuta de lo que la directora Álvarez pudo imaginar. Comprendió que una aproximación directa y desesperada solo levantaría sospechas y le cerraría las puertas para siempre. Por eso, canalizó su determinación en una estrategia paciente. Se inscribió oficialmente como voluntaria, ofreciendo talleres de repostería y arte 2 veces por semana. Era el pretexto perfecto, una manera de estar cerca de Valentina sin que pareciera una obsesión. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones. Elena, la mujer que vivía en el silencio y el orden milimétrico de su pastelería, se vio inmersa en el caos de la harina, la pintura y las risas infantiles. Descubrió que tenía un talento natural para calmar berrinches con un trozo de masa y para inspirar pequeños mundos de fantasía con solo un pincel. Pero en su interior, todo su ser funcionaba como una brújula que apuntaba siempre en una dirección: Valentina. Cada encuentro era un tesoro. Le enseñó a hacer galletas en forma de estrella y vio cómo los ojos de la niña brillaban más que el azúcar glass. Escuchaba las historias que Valentina inventaba para sus dibujos, relatos de reinas valientes y mundos mágicos donde las niñas perdidas siempre encontraban a sus mamás. Eran pequeños momentos, un roce de manos al pasarle un color, una sonrisa compartida, pero para Elena eran el oxígeno que la estaba devolviendo a la vida. La conexión entre ellas creció como una enredadera silenciosa pero imparable, una fuerza de la naturaleza que ninguna de las dos podía explicar. Ya no se trataba solo de la marca de nacimiento. Elena se estaba enamorando perdidamente de la niña que era Valentina. Amaba su espíritu resiliente, su imaginación desbordante que pintaba de colores las paredes grises del orfanato, y la profunda sabiduría que se escondía en su mirada infantil. Una tarde, mientras recogían los materiales de arte, Valentina le mostró su último dibujo. En el papel había una casita con un jardín, un sol sonriente y 2 figuras. Una mujer de cabello oscuro, muy parecida a Elena, y a su lado una niña pequeña tomada de su mano. Valentina, con su dedito, señaló la muñeca de la niña en el dibujo, donde había pintado una diminuta luna amarilla. «Somos tú y yo», susurró, con una naturalidad que desarmó a Elena por completo. En ese momento, todas las advertencias, todos los miedos y todas las dudas se hicieron polvo. Ya no podía ser solo la voluntaria, no podía soportar la idea de que otra familia llegara y se llevara a esa niña que sentía, con cada fibra de su ser, que era suya. Esa misma noche, con el dibujo de Valentina apretado contra su pecho, Elena tomó el teléfono y marcó el número de la Oficina de Servicios Sociales. Con una voz que no admitía réplica, la voz de una leona lista para reclamar a su cachorro, solicitó iniciar formalmente los trámites para la adopción de Valentina. La batalla acababa de comenzar. El primer encuentro de Elena con el sistema fue, tal como la directora Álvarez lo había advertido, una amarga probada de la realidad. Se encontró en una oficina pequeña, de un beige anónimo que enfriaba el alma, frente a una mujer cuyo rostro parecía tallado en la más dura indiferencia. Era la señora Aguilar, la trabajadora social que el destino le había asignado. Su cortesía no era amable, sino afilada, cada palabra un instrumento de análisis. Con el expediente de Elena abierto sobre el escritorio como una herida expuesta, las preguntas comenzaron a caer como golpes de martillo. ¿Por qué precisamente ahora, señora Morales?
Tras 7 años de un luto que entendemos fue profundo, ¿a qué se debe este súbito deseo de adoptar? Elena intentó con todas sus fuerzas explicar la conexión, ese llamado del alma, pero sus palabras se sentían torpes, desnudas de lógica bajo la mirada escéptica de la funcionaria. Para la señora Aguilar, los hechos eran claros y alarmantes. Una mujer que se acercaba a los 50 sola, marcada por una tragedia que, en papel, no estaba superada. ¿Busca usted llenar un vacío, señora? ¿Reemplazar a la hija que la vida le quitó? Porque debo advertirle que una niña no es un remedio para un corazón roto. Elena sintió cómo la impotencia le quemaba la garganta. ¿Cómo explicar que no era un reemplazo, sino un reencuentro dictado por el alma? Salió de aquella oficina sintiéndose juzgada hasta los huesos, con la fría promesa de una inspección a su hogar pendiendo sobre ella como una sentencia. La burocracia tenía un rostro y era el de la señora Aguilar. Mientras la sombra de esa evaluación se cernía sobre su vida, Elena se aferró con desesperación a la única luz que había encontrado: Valentina. Consiguió, tras mucho insistir, un permiso para llevar a la niña a un parque cercano en una tarde de sábado, y allí, por primera vez en una eternidad, Elena sintió la vida correr de nuevo por sus venas. El sonido de la risa de Valentina mientras se elevaba en el columpio era música celestial, una melodía que sanaba lo que se creía irreparable, pero no estaban solas. Oculta en la distancia, sentada en una banca, otra mujer las observaba. Era Carmen Ríos, la exenfermera, una mujer cuya culpa le había robado el color de la vida. El destino, en su ironía, la había guiado hasta allí. Y entonces lo vio, el momento en que la risa de la niña se congeló en el aire al verla, el instante en que Elena la abrazó con una ternura protectora y, finalmente, la visión que la hizo dejar de respirar. Cuando Valentina alzó su bracito para señalar una mariposa, Carmen vio la pequeña marca en forma de luna en su muñeca. Fue como si un fantasma del pasado se hubiera materializado frente a ella. El pánico, helado y paralizante, se apoderó de su ser. Se levantó, casi tropezando, y huyó de la escena, pero sabía, con una certeza aterradora, que ya no había escapatoria. El secreto que la había carcomido por dentro durante 7 años ahora tenía la risa y los ojos de esa niña. La visita de la señora Aguilar llegó sin aviso, como llegan las tormentas en el desierto. Fue una tarde de martes, cuando la pastelería estaba cerrada y Elena amasaba sus penas en un pan de dulce. El timbre de la puerta sonó, cortante y autoritario, y el corazón de Elena se detuvo un instante antes de reanudar su marcha con un ritmo frenético. Era ella. La trabajadora social entró en la casa con una mirada que registraba cada rincón, cada detalle. Su inspección fue metódica, silenciosa, pasando sus dedos por las superficies para buscar polvo inexistente, analizando el orden casi sagrado que reinaba en el hogar de Elena. Pero Elena sabía que todo aquello era solo un preludio. El verdadero juicio se encontraba al final del pasillo. Con una lentitud deliberada, la señora Aguilar se dirigió hacia la única puerta cerrada y la abrió. La luz de la tarde inundó el cuarto de Sofía, revelando la cuna intacta, la ropita doblada, los juguetes esperando manos que nunca llegaron. Para Elena era un santuario de amor. Para la señora Aguilar era la evidencia de una herida abierta y purulenta. «Vaya», dijo la mujer, su voz sin inflexión alguna. «¿Sabe, señora Morales? Este cuarto es como una fotografía, un momento congelado en el tiempo, un lugar donde el dolor es tan grande que no ha permitido que entre nada más». No era una pregunta, era una sentencia. Elena quiso gritar, quiso explicar que ese cuarto no era una tumba, sino una promesa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La señora Aguilar cerró la puerta suavemente y con ese gesto
pareció cerrar también cualquier posibilidad de esperanza para Elena. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Carmen Ríos vivía su propio infierno. La imagen de Elena y Valentina en el parque la perseguía en sus noches de insomnio y en sus días de solitaria penitencia. La culpa era un veneno que recorría sus venas, pero el miedo a las consecuencias de su confesión era un muro que la paralizaba. Su hijo, enfermo y dependiente de sus cuidados, era la cadena que la ataba a su silencio. Sin embargo, no hacer nada era una forma de locura. Necesitaba actuar, aunque fuera desde las sombras. Una noche rebuscó en una vieja caja de recuerdos hasta encontrar lo que buscaba. Un recorte de periódico de hacía 7 años. No era la noticia del robo de un bebé, sino algo mucho más sutil. Una nota sobre la inauguración de una nueva ala en el hospital. Un detalle que solo alguien que estuvo allí ese día podría recordar. Con manos que temblaban como hojas secas, metió el recorte en un sobre sin remitente y lo dirigió a la pastelería Dulce Recuerdo. Dejarlo en el buzón fue un acto de terror y liberación. Para Elena, recibir aquel sobre anónimo días después fue como recibir una piedra lanzada a través de la ventana de su alma. No entendía su significado, pero lo sintió como un presagio, un susurro del pasado que venía a perturbar su ya frágil presente, haciéndole dudar si estaba perdiendo la esperanza o la razón. El amor de Elena, aunque puro y bien intencionado, proyectaba una sombra dentro de los muros del orfanato. Los niños, que compiten por la más mínima migaja de afecto, comenzaron a notar la atención especial que Valentina recibía. La veían esperar junto a la puerta los días de visita, sus ojos iluminándose de una manera que los demás solo podían envidiar. La envidia, en el áspero terreno de la infancia abandonada, a menudo florece en crueldad. Un par de niñas mayores, cuyas propias esperanzas se habían marchitado hacía tiempo, comenzaron a acorralar a Valentina en el patio. «¿Crees que eres la princesa, verdad?», le siseó una de ellas. «Pero ella no es tu madre. Te va a abandonar, igual que lo hicieron los tuyos». Cada palabra fue una piedra lanzada contra el frágil castillo de sueños que Valentina apenas comenzaba a construir. La pequeña, que había encontrado en Elena un refugio, comenzó a sentir que ese mismo refugio la convertía en un blanco. Se replegó sobre sí misma. Sus dibujos se volvieron más sombríos y dejó de correr a los brazos de Elena al verla llegar. Elena notó el cambio de inmediato. La luz en los ojos de Valentina se había atenuado, reemplazada por una cautela temerosa que le rompía el corazón. Intentaba preguntarle qué sucedía, pero la niña solo negaba con la cabeza, encerrada en un silencio que a Elena le resultaba más doloroso que cualquier acusación. El primer fruto de su lucha no fue la esperanza, sino la tristeza en los ojos de la niña que anhelaba proteger. En medio de esta nueva angustia llegó el segundo sobre. Apareció una mañana sobre el mostrador de la pastelería, de nuevo sin remitente, de nuevo con su nombre escrito en una caligrafía temblorosa. Con un mal presentimiento, Elena lo abrió. Dentro no había un recorte de periódico, sino algo que la dejó sin aliento. Una única gardenia, prensada y amarillenta por el tiempo. Por un instante no comprendió, hasta que el aroma fantasmal de la flor seca le abrió una puerta olvidada en su memoria. El jarrón. Había un jarrón con gardenias en su habitación del hospital, un regalo de su propia madre para celebrar el nacimiento. Era un detalle tan íntimo, tan enterrado bajo toneladas de dolor, que casi había olvidado su existencia. ¿Cómo era posible? ¿Quién en el mundo podía conocer ese detalle aparte de ella y su familia? El miedo, frío y punzante, se deslizó por su espalda. Esto ya no era una coincidencia. El primer sobre la había inquietado. Esto la aterrorizaba. No era una broma cruel, era un mensaje de alguien que estuvo allí, en el epicentro de su tragedia.
alguien que la estaba observando. Sostuvo la frágil flor en la palma de su mano y sintió que el mundo a su alrededor se volvía inestable, como si la línea entre el pasado y el presente se estuviera disolviendo y un fantasma de aquel hospital estuviera tratando de hablarle. La carta oficial llegó una semana después. Era un sobre de color manila, de apariencia inofensiva, pero Elena sintió un frío glacial al tomarlo del buzón. Las palabras en su interior eran peores de lo que había temido. Usando un lenguaje burocrático, distante y cruel, el comunicado le informaba que, tras la evaluación realizada por la señora Aguilar, su solicitud de adopción quedaba temporalmente suspendida. La justificación era una daga directa a su corazón. Preocupaciones sobre un trauma no resuelto y una evidente inestabilidad emocional que podría afectar la creación de un entorno seguro para un menor. Le estaban diciendo en esencia que su amor de madre, su duelo por la hija perdida, era una enfermedad. La declaraban incapacitada para amar. Primero sintió una rabia helada, un deseo de romper todo a su alrededor. Luego, la rabia dio paso a una desolación tan profunda que la dejó sin aire. Estaba sola, sola contra un sistema que la veía como una loca, sola con unas pistas anónimas que la hacían sentir como una, y sola ante el silencio de Valentina, que se alejaba cada día un poco más. Se sentó en la cocina de su pastelería, rodeada del aroma dulce de sus creaciones, pero todo lo que podía saborear era la amargura de la derrota. Por primera vez en meses, se permitió llorar, no por la hija que le habían robado, sino por la que ahora le estaban negando. Pero la Elena que había sobrevivido a 7 años de infierno no era una mujer que se rindiera fácilmente. Después de una noche de lágrimas y desesperación, el amanecer trajo consigo una nueva y fría claridad. Su dolor no era una debilidad, era su fuerza. El amor por Sofía no era una enfermedad, era la prueba de que su corazón aún podía amar con una ferocidad inmensa. Y el amor que sentía por Valentina no era una fantasía, era un llamado del destino. Se levantó, se lavó la cara y, con los ojos aún hinchados, tomó el teléfono. No llamó para suplicar, sino para exigir. Exigió una nueva reunión con la señora Aguilar, una audiencia de apelación, una oportunidad para ser escuchada no como un número en un expediente, sino como un ser humano. Su voz, normalmente suave, tenía un filo de acero. Pasó los siguientes días preparándose como un soldado para la batalla. No iba a hablar de sus sentimientos, iba a presentar su caso. Ya no se trataba de convencerlos de que era una buena candidata para ser madre. Se trataba de luchar por la niña que en lo más profundo de su alma sentía que ya era su hija. Entró al edificio de servicios sociales días después, no como una mujer rota pidiendo una limosna de esperanza, sino como una leona dispuesta a derribar cualquier puerta para recuperar lo que era suyo. La reunión se llevó a cabo en la misma sala sin alma, pero esta vez el aire estaba cargado de una electricidad diferente. La señora Aguilar, con la superioridad que le confería su posición, expuso fríamente los motivos de la decisión. Habló del santuario que Elena mantenía en su casa, de su fijación con una niña en particular, y concluyó que la agencia no podía, en buena conciencia, proceder con la solicitud. Fue entonces cuando la coraza de Elena se rompió. «Usted no entiende nada», dijo, su voz temblando no de debilidad, sino de una furia contenida. «Usted lee un expediente, pero yo veo un alma. Usted ve un riesgo, y yo veo un milagro. No estoy tratando de reemplazar a nadie. Estoy respondiendo a un llamado que usted, con toda su ciencia, jamás podría comprender». Desesperada, buscando una prueba irrefutable que trascendiera los informes psicológicos, Elena se inclinó sobre el escritorio y jugó su última carta.
Ella tiene una marca, dijo, casi en un susurro. En su muñeca izquierda, una pequeña luna creciente, la misma marca de nacimiento que tenía mi Sofía. Lo dijo con la certeza absoluta de una verdad grabada en su corazón. La señora Aguilar la miró con una mezcla de lástima y fastidio. Para terminar de una vez por todas con lo que consideraba un delirio, sacó el expediente de Valentina, lo abrió en la primera página y con una voz monótona y deliberada leyó el informe de ingreso. La menor fue encontrada sin documentos, sin señas particulares, cicatrices o marcas de nacimiento visibles. Las palabras cayeron en el silencio de la oficina como pedazos de hielo. Sin marcas de nacimiento visibles. Por un segundo, el mundo de Elena se tambaleó. ¿Era posible? ¿Su dolor era tan inmenso que la había hecho alucinar? Había proyectado el recuerdo de su hija sobre una niña inocente. La mirada triunfante de la señora Aguilar parecía confirmar su peor miedo. Estaba rota, perdida en su propio laberinto de pena. Pero entonces, otra sensación, mucho más poderosa que la duda, se abrió paso desde lo más profundo de su ser. Era el recuerdo nítido de la luz del sol sobre la piel de Valentina en el parque, la visión clara como el agua de esa pequeña luna. Estaba allí. Ella lo había visto. Y si la marca existía, pero no estaba en el informe, eso no significaba que ella estuviera loca. Significaba que el informe era una mentira. Significaba que alguien hace 4 años había ocultado deliberadamente la identidad de esa niña. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ya no se trataba de un trauma. Se trataba de un encubrimiento. Se puso de pie tan abruptamente que la silla chirrió contra el suelo. «Está equivocada», dijo con una calma aterradora que sorprendió a la propia señora Aguilar. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la oficina, no como una mujer derrotada, sino como una depredadora que acaba de encontrar el rastro de su presa. Su lucha ya no era contra el sistema, era contra un secreto. Y sabía exactamente dónde empezar a buscar. Elena condujo desde la oficina de gobierno hasta el orfanato en una especie de trance febril. El tráfico de Tijuana, los ruidos de la ciudad, todo se desvaneció en un segundo plano. En su mente solo existía una idea, nítida y brillante, como un fragmento de vidrio roto. El archivo era una mentira. Irrumpió en la oficina de la directora Álvarez sin siquiera tocar la puerta, con los ojos encendidos por una mezcla de pánico y furia. La directora se sobresaltó al verla en ese estado. «Señora Morales, ¿qué ocurre?» Elena, sin aliento, se apoyó en el escritorio. «El informe de Valentina, el que le dieron a la trabajadora social, está mal, es falso». La directora la miró con una confusión teñida de preocupación. «Elena, cálmese. Nuestros registros son muy cuidadosos, se lo aseguro». Pero la convicción de Elena era un huracán. «No, no lo son. La marca de luna en su muñeca. Yo la vi, se lo juro por mi vida. Pero no está en el informe. Alguien la omitió a propósito. Alguien no quería que esa niña fuera identificada». «Por favor», suplicó, su voz rompiéndose, «tiene que revisar los archivos originales, tiene que ayudarme». La vehemencia en sus palabras, la desesperación pura en su mirada, fue suficiente para que la directora, a pesar de sus dudas, sintiera que no podía negarse. Movida por la angustia contagiosa de Elena, la señora Álvarez la guió hasta una pequeña bodega en la parte trasera del edificio, un cuarto que olía a papel viejo y a tiempo estancado. Era el archivo muerto. Tras varios minutos de búsqueda entre estantes polvorientos, la directora extrajo una carpeta amarillenta con el nombre de Valentina escrito en la portada. Con manos cuidadosas, la abrió sobre una pequeña mesa bajo la luz de un foco solitario. Ambas mujeres se inclinaron sobre el documento original, el primer papel que se llenó cuando la niña llegó 4 años atrás.
Elena contuvo la respiración mientras sus ojos recorrían las líneas hasta llegar a la sección crucial. Señas particulares. La casilla estaba vacía. La tinta del bolígrafo simplemente había continuado hacia la siguiente sección, como si no hubiera nada que anotar. No había una omisión, no había un tachón, había una nada absoluta. La directora levantó la vista y miró a Elena con una compasión que se sintió como una bofetada. Elena comenzó a decir con voz suave, a veces el deseo de ver algo es tan fuerte. Pero Elena ya no la escuchaba. La prueba final, la roca a la que se había aferrado, se había desintegrado en sus manos. El silencio del archivo la envolvió, y en ese silencio la duda, como un veneno, comenzó a extenderse por su mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo había sido una alucinación, un truco de su corazón desesperado? El mundo se sentía como arena bajo sus pies, y sentía que estaba a punto de perder a Valentina, no por una conspiración, sino por su propia y devastadora locura. Elena salió del orfanato como un fantasma. El viaje de regreso a casa fue un borrón, y al entrar en su departamento, el silencio la recibió no como un consuelo, sino como una confirmación de su fracaso. Cada objeto parecía susurrarle al oído que la señora Aguilar tenía razón, que había perdido el juicio. Se dirigió al cuarto de Sofía, pero esta vez no para soñar, sino para despedirse. Acarició la baranda de la cuna, susurró un adiós a la esperanza que había florecido y muerto tan rápidamente, y cerró la puerta, sintiendo que con ella cerraba el capítulo final de su maternidad. Se sentó a la mesa de la cocina, vacía, derrotada, lista para aceptar que su destino era la soledad, teñida por la locura de un duelo eterno. Su mirada se posó en un pequeño cajón donde días atrás había escondido los extraños sobres anónimos. Con la apatía de quien ya no tiene nada que perder, lo abrió y sacó el recorte de periódico y la gardenia marchita. Eran las reliquias de su locura, las pruebas de su delirio. Las miró, preparándose para tirarlas a la basura y, con ellas, tirar también la última chispa de una lucha que ya daba por perdida. Pero al sostenerlas en su mano, una pregunta tan simple y tan poderosa se abrió paso a través de la niebla de su desesperación. Si ella estaba loca, si la marca de la luna había sido una invención de su mente, entonces, ¿quién había enviado esto? Una demente no recibe pistas del mundo exterior. Una alucinación no se coordina con un recorte de periódico real o con el recuerdo exacto de una flor en un hospital. De repente lo vio todo con una claridad que la dejó sin aliento. No eran amenazas, no eran burlas de un destino cruel, eran un grito de auxilio, un mensaje en una botella lanzado por alguien que también estaba atrapado en el naufragio de esa tragedia. Alguien más sabía la verdad, alguien que estuvo allí. En ese instante la duda se evaporó, reemplazada por una furia tan fría y pura como el hielo. Le habían robado a su hija, habían falsificado documentos para ocultarla y la habían llamado loca para que dejara de buscar. Ya no era una madre de luto, era una investigadora y acababa de recibir sus primeras pistas. Y si historias de una determinación tan inquebrantable como la de Elena te inspiran y te recuerdan que nunca hay que rendirse, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos apoyes con un me gusta para seguir trayéndote estos relatos. La pastelería Dulce Recuerdo se transformó en el cuartel general de una guerra silenciosa. Elena despejó la mesa de trabajo, no para amasar harina, sino para analizar las dos únicas armas que poseía, el recorte de periódico y la gardenia seca. Por primera vez, los observó sin el velo del miedo, con la fría precisión de una estratega. La gardenia era un ancla al pasado, un detalle íntimo. ¿Quién podía saber de esa flor? Alguien que estuvo en su cuarto, un médico, una enfermera. El recorte de periódico era la clave.
fechado en 1900. La misma semana de la tragedia, hablaba de la inauguración de una nueva ala de maternidad en el hospital. La conexión era innegable. Quienquiera que le enviara las pistas estaba gritando en silencio: «Fue en el hospital. Yo estaba allí». El dolor, que antes la paralizaba, ahora se convertía en combustible. Pasó horas frente a su computadora, buscando archivos de noticias de la época, listas de personal del hospital, cualquier cosa. Cada nombre de enfermera que encontraba era un posible sospechoso, un posible aliado. Ya no lloraba por las noches, ahora planeaba. Su mente, antes nublada por la pena, se había vuelto un instrumento afilado, enfocado en un solo objetivo: desenterrar la verdad, sin importar a quién tuviera que destruir en el proceso. Los archivos en línea solo podían llevarla hasta cierto punto. Sabía que las respuestas reales, los secretos, se guardaban en los pasillos del lugar que más odiaba en el mundo. Regresó al hospital, pero esta vez no como una sombra de el luto. Caminó por la entrada principal con la cabeza en alto, su bolso lleno no de pañuelos, sino de un cuaderno y una determinación de acero. Se hizo pasar por una investigadora de una compañía de seguros buscando registros de un supuesto accidente laboral de hacía 7 años. Era una mentira torpe, pero le dio una excusa para merodear por el ala de archivos y hablar con el personal más antiguo. Cada pasillo era un fantasma, cada eco de llanto de un recién nacido, una tortura. Pero Elena se obligó a ver el lugar, no como el mausoleo de su felicidad, sino como la escena de un crimen. Logró conversar con una recepcionista que llevaba 20 años trabajando allí. Le mostró una lista de nombres de enfermeras que había encontrado en su investigación, preguntando casualmente si recordaba alguna. La mujer negó con la cabeza a la mayoría de los nombres, hasta que se detuvo en uno. «Carmen Ríos», murmuró. «Sí, la recuerdo. Una mujer muy callada, muy sufrida. Se retiró poco después de 1200. Aquello. Tuvo una tragedia personal. Creo que su hijo enfermó gravemente». En ese momento, Elena sintió la primera descarga eléctrica de la verdad. Un nombre. Finalmente, tenía un nombre. El nombre Carmen Ríos se convirtió en una obsesión para Elena. Durante días fue lo primero en lo que pensaba al despertar y lo último antes de caer en un sueño agitado. Descubrió rápidamente que encontrar a una enfermera jubilada cuyo rastro se había enfriado durante 7 años era casi como buscar una aguja en un pajar. Rastreó antiguos directorios telefónicos, buscó en registros públicos y pasó noches en vela navegando por redes sociales con la vana esperanza de encontrar un rostro que coincidiera con la tristeza que la recepcionista le había descrito. Su pastelería, antes un refugio de orden, ahora estaba cubierta de notas, mapas de la ciudad y listas de posibles direcciones. Se sentía como una extraña en su propia vida, una vida que ahora giraba en torno a un fantasma llamado Carmen. Cuando estaba a punto de rendirse, un último impulso la hizo volver al hospital. La misma recepcionista, conmovida por la tenacidad casi febril de Elena, hizo un esfuerzo por recordar. «¿Sabe?», dijo de repente. «Recuerdo que hablaba mucho de su parroquia, la iglesia de San Miguel, por el barrio obrero. Decía que era su único consuelo. Esa fue la pieza que faltaba». Elena pasó el día siguiente recorriendo las calles de ese barrio, mostrando una vieja foto del personal del hospital que había conseguido, hasta que un tendero reconoció el rostro. «Claro, es la señora Carmen. Vive al final de esa calle, en la casita de la Bugambilla». Y así, después de días de búsqueda implacable, Elena se encontró parada frente a una pequeña y humilde casa, con el corazón latiéndole en la garganta, sabiendo que detrás de esa puerta se escondía la llave de su infierno o su salvación. Respiró hondo y tocó la puerta. Los segundos de espera se sintieron como horas. Finalmente, la puerta se entreabrió y
apareció una mujer mayor, de rostro demacrado y ojos que cargaban con el peso del mundo. En el instante en que sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. Elena vio en el rostro de Carmen un tsunami de pánico, culpa y un reconocimiento tan profundo que fue como una confesión silenciosa. Carmen, por su parte, vio al fantasma que había atormentado sus noches durante 7 años, materializado en su umbral. Intentó cerrar la puerta de golpe, un reflejo animal de miedo. Pero Elena fue más rápida y puso el pie para impedirlo. «Carmen Ríos», dijo Elena, su voz firme, sin acusación, pero cargada con el peso de 1000 preguntas. «Usted y yo tenemos que hablar». La mujer mayor negó con la cabeza, balbuceando excusas, diciendo que se equivocaba de persona. Pero Elena sacó de su bolso el sobre con la gardenia seca y lo sostuvo frente a ella. «Usted me envió esto. Usted estuvo en mi cuarto del hospital. Usted sabe lo que pasó con mi hija». Cada palabra fue un golpe que derrumbó un poco más el muro de mentiras que Carmen había construido a su alrededor. El rostro de la exenfermera se contrajo, sus defensas se hicieron polvo, y finalmente un sollozo ahogado escapó de su garganta. Era el sonido de una presa rompiéndose. La verdad estaba a punto de inundarlo todo. Elena entró en la pequeña casa, que olía a encierro y a enfermedad. Siguió a Carmen hasta una modesta sala de estar, donde un sofá gastado y frascos de medicinas sobre una mesita contaban una historia de dificultades. La exenfermera se derrumbó en una silla, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían venir del fondo de su alma. «Yo no quería», gimió, con el rostro oculto entre las manos. «Juro por Dios que yo no quería hacerlo». Elena se quedó de pie, como una estatua de hielo esperando, y entonces la verdad comenzó a brotar, torpe y dolorosa, como un río de lava. Carmen le contó sobre su hijo, nacido con una enfermedad del corazón que requería un tratamiento carísimo. Le contó sobre las deudas, sobre cómo había caído en las garras de un prestamista, un hombre sin escrúpulos que no solo traficaba con dinero, sino también con vidas humanas. Cuando ya no pudo pagarle, él le ofreció una salida, una alternativa a la violencia. Sabía que ella trabajaba en la maternidad. Quería un bebé sano para una pareja rica que no podía tener hijos y estaba dispuesta a pagar una fortuna. La amenaza fue clara: o colaboraba o la vida de su propio hijo correría peligro. «Él me obligó», susurró Carmen, con la mirada perdida en el recuerdo de aquella noche de horror. «Me dijo a quién cambiar, cómo hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Me dijo que usted era una madre sola, que nadie la extrañaría de inmediato, y yo lo hice. Cambié las pulseras, me llevé a su niña, a su Sofía, y se la entregué a ellos en el estacionamiento. Fui una cobarde, fui un monstruo». La confesión continuó, cada palabra añadiendo una nueva capa a la pesadilla. El pago de Carmen fue el perdón de su deuda, y el dinero suficiente para salvar la vida de su hijo, pero a cambio tuvo que vender su alma. Dejó el hospital al día siguiente, incapaz de soportar la culpa, y se encerró en una vida de penitencia. Durante años intentó convencerse de que había hecho lo único que podía hacer, pero la imagen de Elena acunando a su bebé en el hospital nunca la abandonó. Entonces, el destino, con su cruel sentido de la ironía, intervino. «Hace casi 4 años», continuó Carmen con la voz rota, «leí en el periódico sobre un accidente de coche. Una pareja adinerada, los que recibieron a su hija habían muerto. Dejaron a una única hija huérfana. Sentí una curiosidad terrible, una necesidad de saber. Seguí la noticia. La niña no tenía más familia y la enviaron a un orfanato. El orfanato La Esperanza. La llamaron Valentina». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Cuando la vi a usted en el parque con ella, supe que era una señal. Era Dios castigándome,
mostrándome que el pasado nunca muere. Así, la historia completa fue revelada. Su Sofía no había muerto. Había vivido otra vida, solo para que una segunda tragedia la dejara sola una vez más. La verdad no liberó a Elena. La encadenó a un horror aún más profundo y a una certeza absoluta. Tenía que recuperar el tiempo y la vida que a ambas les habían robado. Por un largo momento, Elena no pudo moverse. El aire en la pequeña sala estaba cargado con el peso de la verdad. Una verdad tan monstruosa que amenazaba con aplastarla. Miró a Carmen, una mujer destruida por su propia cobardía, y sintió una oleada de desprecio tan ardiente que casi la ahoga. Pero debajo del desprecio había algo más, una claridad helada. La ira era un lujo que no podía permitirse. Lo que necesitaba era justicia. «Tus lágrimas no me van a devolver a mi hija», dijo Elena, su voz desprovista de cualquier emoción, lo cual la hacía sonar aún más peligrosa. «Si de verdad te arrepientes, si queda una pizca de decencia en tu alma, ¿me vas a ayudar?» Carmen levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre eran un rastro de súplica. Para ella, ayudar a Elena era la única forma posible de redención, su única salida del infierno personal en el que había vivido. Asintió frenéticamente. Con manos temblorosas, se dirigió a un viejo baúl y extrajo una pequeña caja de metal. Dentro estaban las pruebas de su pacto con el diablo, una nota amenazante del prestamista, un recibo de un pago misterioso, reliquias de su pecado que nunca tuvo el valor de destruir. «Se llama Ricardo Montero», susurró Carmen, «pero todos en el bajo mundo lo conocen como el buitre. Es un hombre peligroso, Elena. No se detendrá ante nada». Pero Elena ya no sentía miedo. Sostuvo la nota en su mano, la primera prueba tangible de la conspiración, y supo que no había vuelta atrás. Ya no luchaba por un recuerdo. Luchaba por una niña viva que la necesitaba, armada con un nombre y una prueba. Elena salió de la casa de Carmen y se dirigió al único lugar donde sabía que encontraría un refugio seguro, la casa de su amiga Isabela. Isabela, que la había visto llorar durante 7 años, la recibió con un abrazo, pero se apartó al instante al ver la mirada en los ojos de Elena. No era la mirada de una mujer de luto. Era la mirada de una guerrera. En la cocina de su amiga, con una taza de té intacta entre las manos, Elena relató toda la historia, desde la marca de la luna hasta la confesión de Carmen. Isabela escuchó en un silencio atónito, sus ojos llenándose de lágrimas de horror y de rabia por su amiga. Cuando Elena terminó, no hubo palabras de consuelo, sino de acción. «Este monstruo, el buitre, tiene que pagar», dijo Isabela con una ferocidad que igualaba la de Elena. «Y tú vas a recuperar a tu hija. No estás sola en esto». Inmediatamente tomó el teléfono y llamó a su primo, uno de los abogados más respetados de Tijuana, especializado en derecho familiar y penal. Le explicó la situación en términos urgentes. La llamada fue breve, pero decisiva. Tenían una cita a primera hora de la mañana. Por primera vez, Elena sintió que no estaba luchando contra el mundo entero. Ahora tenía un testigo, tenía pruebas, y gracias a su amiga, tenía un aliado en el campo de batalla legal. La guerra por Sofía estaba a punto de empezar. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad legal. Con la ayuda del licenciado Ramírez, un abogado de mirada penetrante y voz calmada, Elena sintió por primera vez que el viento soplaba a su favor. Presentaron una moción para reabrir el caso del secuestro de Sofía Morales y al mismo tiempo para detener temporalmente cualquier proceso de adopción para Valentina. El testimonio oficial de Carmen Ríos fue tomado en una deposición grabada, una confesión detallada que era el pilar de todo su caso. Las ruedas de la justicia, aunque lentas, comenzaron a girar. Pero en las sombras de Tijuana, otras ruedas se movían mucho más rápido. Ricardo, el buitre Montero,
No había construido su imperio de miedo siendo descuidado. Tenía oídos en cada rincón de la ciudad, y la noticia de que una vieja enfermera estaba hablando con abogados sobre un asunto de hacía 7 años llegó a él como un eco de mal agüero. Él no era un hombre de advertencias elaboradas. Su método era simple y brutal. Una noche, mientras Carmen preparaba la medicina para su hijo, escuchó un golpe suave en la ventana. En el alféizar había una sola rosa negra y clavado en su tallo un pequeño papel con el nombre de su hijo y la dirección de su escuela. No había amenazas escritas, no hacían falta. El mensaje era inequívoco. El pasado debía permanecer enterrado, o ella enterraría a lo único que le quedaba en la vida. El terror es un carcelero más poderoso que cualquier conciencia. El miedo por la vida de su hijo borró de un plumazo cualquier anhelo de redención que Carmen pudiera haber tenido. Se enfrentó al mismo dilema que 7 años atrás, y su elección fue, dolorosamente, la misma. La mañana de la primera audiencia, un paso crucial para presentar el caso ante un juez, Elena llegó a la casa de Carmen para recogerla. La puerta estaba abierta, la casa vacía y silenciosa. Sobre la mesa de la cocina había un sobre con el nombre de Elena. Dentro, una nota escrita con una letra casi ilegible por el temblor. Lo siento, no puedo. Él lo sabe. Mi hijo es todo lo que tengo. Perdóneme. Carmen se había ido. Se había desvanecido, llevándose consigo la única prueba viviente que Elena tenía. Cuando le comunicó la noticia al licenciado Ramírez, la gravedad en la voz del abogado fue como un golpe final. Sin el testimonio de Carmen para dar contexto a las pruebas, la nota del prestamista era solo un papel viejo. El caso se desmoronaba. Todo volvía a ser la palabra de una mujer emocionalmente inestable contra el sistema. La señora Aguilar tendría vía libre para dar a Valentina en adopción a otra familia, y el buitre se deslizaría de nuevo hacia las sombras, impune. Todo estaba perdido. Elena regresó a su casa sintiendo un vacío tan inmenso que parecía haber un agujero en el centro de su ser. Todo había terminado. El sistema ganaría, el criminal quedaría libre y Valentina desaparecería de su vida para siempre, entregada a extraños. Se sentía como si estuviera de luto por segunda vez. Con el alma en pedazos, buscó el único consuelo que le quedaba: los dibujos que Valentina le había regalado. Los extendió sobre la mesa de la cocina, un jardín de papel que representaba las pocas semanas de felicidad que había conocido. Lloró sobre ellos, despidiéndose de cada trazo, de cada color. Fue entonces, a través de sus lágrimas, que su mirada se enfocó en un detalle que había pasado por alto. En el dibujo que más atesoraba, el de la casita con ellas dos tomadas de la mano, había algo más en la muñeca de la niña. Junto a la pequeña luna creciente que la había obsesionado, Valentina había dibujado con una precisión infantil una diminuta pulsera, una pulsera con un pequeño dije redondo. El aire se atascó en los pulmones de Elena. Su mente voló 7 años atrás, a la habitación del hospital, a las horas previas a la pesadilla. Recordó haberle puesto en la muñeca a su Sofía una pulserita de plata barata que había comprado en un mercado. Su primer regalo, una pulsera con un pequeño medallón liso. ¿Podía ser? ¿Podía una memoria tan lejana sobrevivir en la mente de una niña? No era una prueba, era un susurro. Pero en el silencio de su derrota, un susurro era más fuerte que un grito. Ya no creía en las casualidades. Con una última y desesperada oleada de energía, condujo de regreso al orfanato. No buscó a Valentina. Fue directamente a la oficina de la señora Álvarez. Esta vez no llegó con furia ni con exigencias, sino con una vulnerabilidad que desarmó a la directora. Le mostró el dibujo, le contó la historia de la pulsera, su voz quebrándose al revivir el recuerdo.
La señora Álvarez la escuchó y por primera vez no vio a una mujer inestable, sino a una madre luchando con una fe inquebrantable, algo en su interior, una duda que quizás siempre había tenido sobre la frialdad del sistema, finalmente se rompió. «Espere a que todos se hayan ido», le dijo en voz baja. Esa noche, las dos mujeres bajaron juntas al archivo polvoriento. No buscaron papeles, buscaron una pequeña caja de cartón con el nombre de Valentina. Después de varios minutos de búsqueda angustiosa, la encontraron. Dentro había ropa gastada, un juguete roto, y en el fondo, enredada en un lazo, descolorido, brillaba, sucia y maltratada por el tiempo, una diminuta pulsera de plata con un pequeño dije redondo. Era la prueba, era el milagro, era el hilo irrompible que unía a Elena con su hija. La pulsera de plata lo cambió todo. Ya no era una cuestión de fe, sino de hechos. Con la prueba física en su poder y el apoyo incondicional de la directora Álvarez, que ahora se sentía cómplice de una injusticia que había permitido por omisión, Elena sintió una oleada de poder que nunca había experimentado. El licenciado Ramírez, al ver la pulsera, supo que tenía el arma que necesitaba. Inmediatamente solicitó una audiencia de emergencia, presentando la nueva evidencia como motivo para una revisión inmediata de la custodia. Mientras tanto, en la soledad de su oficina, la directora Álvarez hizo una llamada. Había conseguido el número de una prima de Carmen Ríos, el único contacto que pudo encontrar. Dejó un mensaje anónimo, su voz distorsionada por un pañuelo. «Dígale a Carmen que la madre de la niña tiene la prueba que la conecta con su pasado. La audiencia final es mañana en el juzgado. Es su última oportunidad para que su alma encuentre paz». El día de la audiencia, Elena se vistió no como una pastelera, sino como la madre de Sofía. Se miró al espejo y vio a una mujer que había atravesado el infierno y había vuelto, con cicatrices, sí, pero con el fuego de la verdad ardiendo en sus ojos. No iba a pedir, iba a reclamar. La sala del tribunal era un espacio frío, de paredes, de madera oscura y una solemnidad que pretendía ser justa. De un lado estaban Elena, su abogado, y la señora Álvarez, un trío improbable unido por una misma causa. Del otro, la señora Aguilar, representante del Estado, con una expresión que mezclaba el escepticismo con la irritación profesional. Presidiendo todo, un juez de rostro severo, un hombre que había visto demasiadas tragedias familiares para conmoverse fácilmente. El licenciado Ramírez comenzó su alegato, narrando la historia con una precisión elocuente, construyendo el caso ladrillo a ladrillo hasta llegar al clímax de su evidencia. Con un gesto teatral, presentó la pequeña pulsera en una bolsa sellada, junto al dibujo infantil. «Su señoría, este no es un simple adorno. Es un hilo de plata que atraviesa 7 años de oscuridad para unir a una madre con su hija». La sala quedó en silencio. El juez examinó la prueba, luego el dibujo. Su expresión no cambió. Una pulsera y el dibujo de una niña no son una prueba de ADN. «Licenciado», dijo con voz grave, «es conmovedor, sí, pero es circunstancial, no es suficiente». La señora Aguilar esbozó una media sonrisa de victoria. El corazón de Elena se hundió. Sentía como la balanza de la justicia, a pesar del milagro, se inclinaba en su contra por el peso muerto de la burocracia. Justo cuando el martillo del juez estaba a punto de caer y sellar el destino de Elena para siempre, las grandes puertas de madera al fondo de la sala se abrieron con un chirrido solemne. Todas las miradas se volvieron hacia la figura que se recortaba en el umbral. Era Carmen Ríos. Parecía más vieja, más frágil, pero en sus ojos había una nueva luz. La luz de quien ha tomado una decisión irrevocable. Caminó por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio atónito de la corte. No miró a nadie, solo a Elena, y en esa mirada había una disculpa,
una advertencia y una promesa. «Su señoría», dijo al llegar frente al estrado, su voz temblorosa pero clara, «yo soy la prueba que... falta». El juez, desconcertado, le permitió subir al estrado, y allí, bajo juramento, Carmen confesó todo. Con una voz que a veces se rompía en sollozos, pero que nunca flaqueó, expuso la red de tráfico de bebés dirigida por Ricardo, el buitre Montero. Contó cómo fue amenazada, cómo cambió a las niñas esa noche y cómo el secreto la había consumido. Su testimonio transformó el caso de una disputa de custodia en la revelación de una conspiración criminal que había operado bajo las narices de la ciudad durante años. La señora Aguilar estaba pálida. El mundo de informes y reglas que conocía se desmoronaba frente a la cruda y brutal realidad. Mientras el eco de la confesión de Carmen aún flotaba en el aire, un oficial de la corte entró apresuradamente y le entregó un sobre sellado al juez. El licenciado Ramírez se puso de pie. «Con su permiso, su señoría», anticipando la necesidad de una prueba irrefutable y con la fe absoluta de mi clienta en el lazo que la unía a la niña, solicitamos una prueba de ADN hace semanas. Esos son los resultados que tiene en sus manos. El juez, cuyo rostro había pasado de la severidad al asombro, rompió el sello. El silencio en la sala era tan denso que se podía sentir. Elena no respiraba. Sentía que su vida entera, sus 7 años de dolor y sus meses de lucha, dependían de lo que estaba escrito en ese papel. El juez leyó el informe, sus ojos moviéndose lentamente de un lado a otro. Finalmente levantó la vista, se quitó las gafas y miró directamente a Elena. Su voz, ahora desprovista de toda distancia judicial, resonó en la sala. «Este tribunal ha recibido la prueba. El informe del laboratorio confirma, con una probabilidad del 99.99%, que la señora Elena Morales es la madre biológica de la niña hasta ahora conocida como Valentina». En ese instante, la justicia dejó de ser una palabra y se convirtió en el sonido de un corazón de madre volviendo a latir. El sonido del martillo del juez, al golpear la madera, fue, para Elena, el sonido más dulce del mundo. Marcó el final de la pesadilla y el comienzo de la vida. La sala del tribunal estalló en un murmullo de conmoción, pero Elena solo podía oír los latidos de su propio corazón. Las lágrimas que ahora corrían por su rostro no eran de dolor, sino de una liberación tan abrumadora que la dejó sin fuerzas. El juez, con una solemnidad ahora teñida de humanidad, otorgó la custodia inmediata y permanente de la niña, a quien oficialmente llamó Sofía Valentina Morales, a su madre biológica. Ordenó una investigación criminal inmediata que en cuestión de días llevó a la detención de Ricardo, el buitre Montero, y al desmantelamiento de su red de miseria. Carmen Ríos, por su cooperación, recibió una sentencia reducida, un purgatorio en vida para pagar por su infierno. Al salir de la sala, una figura se interpuso en el camino de Elena. Era la señora Aguilar. Sus ojos, antes fríos y analíticos, estaban llenos de una humildad que Elena nunca creyó posible. «Señora Morales», dijo, su voz apenas un susurro, «ningún reglamento, ningún informe puede medir el corazón de una madre. La juzgué mal. Le pido por favor que me perdone». Elena simplemente asintió, porque en su nuevo mundo ya no había lugar para el rencor. Meses después, en una soleada calle de Tijuana, la pastelería Dulce Recuerdo había renacido. Un nuevo letrero, pintado con letras alegres, ahora decía «Dulces de Sofía». Por dentro, el local ya no era un refugio silencioso, sino un lugar lleno de risas y del aroma a felicidad. Detrás del mostrador, Elena y su hija Sofía decoraban juntas un gran pastel de cumpleaños con las narices manchadas de harina. El apartamento de arriba,
Antes una tumba de silencio, ahora resonaba con el eco de los juegos y las canciones. El cuarto de niña, que durante tanto tiempo fue un santuario de dolor, era ahora el reino vibrante de una pequeña de 7 años. Sus paredes cubiertas de dibujos de soles sonrientes y familias felices. Elena no solo había sanado su corazón, había recuperado el pedazo de su alma que le fue arrebatado. Su historia nos enseña que hay lazos invisibles que ni el tiempo ni la maldad pueden romper, y que el amor de una madre es, y siempre será, la fuerza más poderosa del universo, capaz de mover el mundo entero para encontrar el camino de regreso a casa. Y si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer en los milagros, te invitamos por última vez a unirte a nuestra comunidad, suscribiéndote y dejando un me gusta para que el poder de estos relatos llegue a más personas.